se encontró siendo perseguido por un gran tiburón blanco y lo capturó todo en cámara. Míralo. Comenzó como un estudio rutinario frente a la costa de Australia, con científicos etiquetando un gran tiburón blanco para la investigación. Luego desapareció, sin lucha, sin rastro, solo un rastreador encontrado más tarde en la orilla. Recuerdo mirar a una de ellas pensando, wow, es un animal magnífico. Los datos mostraron un repentino aumento de calor, seguido de una rápida caída, señalando una verdad escalofriante. El tiburón fue tragado entero. Con el nombre en código Shark Alpha, la hembra saludable dejó la escena sin mostrar signos de angustia. En aguas donde los tiburones blancos dominan, ¿qué depredador podría superarlos tan silenciosamente? La pregunta dejó inquietos incluso a biólogos experimentados. El descubrimiento del gran tiburón blanco. Un tiburón se movió a lo largo de la costa sur como si nada fuera inusual, hasta que las lecturas de su etiqueta insinuaron algo que los científicos no pudieron explicar. Lo que comenzó como una misión de investigación ordinaria frente a la costa de Australia Occidental, pronto se convertiría en uno de los misterios más extraños del océano. En los últimos meses del año 2003, biólogos marinos colocaron un dispositivo de seguimiento a tiburón alfa, una joven hembra de gran tiburón blanco que medía 2,7 metros desde el hocico hasta la cola. En ese momento, ella era solo otro punto de datos. Fuerte, saludable y patrullando la costa como tantos otros antes que ella. Nadie sospechaba que su travesía reescribiría lo que los científicos pensaban que sabían sobre quién realmente domina el mar. Era joven, saludable y próspera, patrullando la costa sur como una de las cazadoras más eficientes del océano. La etiqueta electrónica que llevaba estaba diseñada para hacer algo simple: registrar la profundidad, la temperatura y el movimiento, luego desprenderse después de un periodo establecido y flotar a la superficie, donde los satélites podían transmitir los datos de regreso a los científicos. Durante meses, todo parecía normal. Sus patrones de migración reflejaban los de otros grandes blancos antes que ella. Nada infunde más miedo en el corazón de los humanos que la idea de un gran tiburón blanco. Un viaje constante a lo largo de la costa de Australia que encajaba perfectamente en lo que los investigadores esperaban. Pero 4 meses después, la etiqueta apareció en una playa, y en lugar de los datos de rastreo rutinarios, llevaba consigo una historia que nadie podía explicar. La primera anomalía fue el calor. Para un tiburón acostumbrado a aguas alrededor de 8 grados Celsius, la etiqueta de repente registró temperaturas superiores a 25 grados. Ese tipo de calor no podría existir naturalmente en su entorno. La única explicación era que el dispositivo, aún sujeto a ella, había sido tragado dentro del cuerpo de algo de sangre caliente. Luego vino la inmersión. En cuestión de momentos tras ese pico de calor, la etiqueta registró un rápido descenso de casi 600 metros. Esto no fue la deriva lenta de un rastreador perdido. Fue un descenso deliberado, el tipo realizado por un depredador poderoso. Durante días después, la etiqueta continuó registrando movimientos extraños en las profundidades, hasta que finalmente fue expulsada y flotó hacia arriba, solo para ser encontrada más tarde en la orilla. Los datos conmocionaron al equipo científico. ¿Cómo pudo desaparecer por completo un gran tiburón blanco de 2 metros y 70 centímetros, un depredador en su mejor momento? Si el cazador se había convertido en presa. En nuestra vida moderna y cómoda, casi nunca tenemos que pensar en ser cazados, desgarrados y comidos. Entonces, ¿qué exactamente tuvo el poder de llevársela? La especulación se propagó rápidamente. Algunos susurraron sobre calamares gigantes, otros sobre depredadores desconocidos de las profundidades marinas. La imaginación popular se disparó aún más, reviviendo mitos de leviatanes y monstruos marinos. Pero una posibilidad inquietante golpeó más cerca de casa. ¿Podría el culpable haber sido otro gran tiburón blanco más grande, más fuerte y mucho más agresivo? La biología marina ha registrado durante mucho tiempo casos de canibalismo entre tiburones. En los tiburones tigre de arena comienza antes del nacimiento. Hoy se han visto tiburones tigre en el cadáver y ayer había entre 15 y 20 tiburones tigre en el cadáver al mismo tiempo. Con embriones que devoran a sus hermanos dentro del útero. Entre los grandes tiburones blancos, se sabe que los adultos atacan y consumen individuos más pequeños cuando los territorios se superponen o hay escasez de alimento. Y aunque es raro, ha habido casos verificados de cadáveres con marcas de mordeduras inconfundibles de rivales de tamaño enorme. Ahora tenemos una idea muy clara de qué comportamientos podrían estar detrás de algunas de estas cicatrices y mordeduras.
La evidencia de este caso, el repentino aumento en la temperatura corporal, el brusco descenso, los patrones de movimiento prolongados, se alinearon mejor con un tiburón depredador muy grande. Los expertos estimaron que el atacante tendría que medir entre 4,9 y 6,1 metros de largo, con un peso de más de 1.800 kilogramos para dominar y consumir a un rival de ese tamaño. El incidente ganó atención internacional después de aparecer en el documental La caza del superdepredador. El público se quedó con la misma pregunta que perseguía a los investigadores. Si un depredador pudiera derribar a un gran tiburón blanco, ¿de qué más podría ser capaz? Los asesinos orca. Cuando los datos del marcador del tiburón alfa revelaron un aumento masivo de temperatura y una inmersión repentina en lo profundo del océano, los expertos quedaron atónitos. Nombre en clave tiburón alfa. La hembra sana se fue sin mostrar signos de angustia. Algo había devorado un gran tiburón blanco de 2,74 metros. Las teorías explotaron en la comunidad científica y los medios, y un sospechoso se destacó: la orca, también conocida como la ballena asesina. Las orcas son depredadores de élite con cerebros y trabajo en equipo mucho más avanzados que los tiburones. A diferencia del solitario gran tiburón blanco, las orcas cazan en manadas coordinadas, se comunican con llamadas complejas y pueden mostrar una precisión espeluznante al matar. En 2017, el mundo observó con asombro y horror cuando 5 grandes tiburones blancos muertos aparecieron en las costas del Cabo Occidental de Sudáfrica. Todos estaban intactos, excepto por una cosa: sus hígados faltaban. En algunos casos, incluso el corazón y el estómago fueron removidos limpiamente. La precisión fue quirúrgica. Estos no fueron ataques frenéticos. La evidencia sugirió un depredador metódico. Los científicos identificaron rápidamente a 2 orcas, apodadas babor y estribor, como los culpables. Habían aprendido a voltear tiburones boca arriba, provocando un estado natural de parálisis llamado inmovilidad tónica, y luego extraían el hígado de un solo mordisco. Con hígados de tiburón ricos en escualeno, una grasa de alta energía, las orcas parecían haber descubierto una manera limpia y eficiente de alimentarse. Con este contexto del mundo real, muchos asumieron que las orcas también podrían estar detrás de la muerte del tiburón alfa, cuya etiqueta de seguimiento había salido a la superficie ensangrentada y dañada, registrando una temperatura interna de 32 grados Celsius, lo cual es demasiado caliente para el agua del océano. Algo de sangre caliente había consumido al tiburón. Pero ahí es donde la teoría de la orca comenzó a desmoronarse. Primero, las orcas son grandes, con un promedio de 6 a 8 metros de longitud. Eso es más del doble del tamaño de alfa. Un ataque conocido de orca dejaría un trauma masivo y rastros de una lucha violenta. Pero la etiqueta de Shark Alpha no mostró signos de impacto por una fuerza contundente o marcas de mordeduras aplastantes asociadas con el comportamiento de caza de orcas. No había manadas de orcas conocidas en las cercanías en el momento del incidente. Aprender las complicadas técnicas de caza y otras habilidades para la vida de su madre. De hecho, el área frente a la costa de Australia donde Alpha desapareció no tiene antecedentes de depredación de orcas contra tiburones, a diferencia de Sudáfrica o California. En segundo lugar, las orcas atacan el hígado y dejan el resto del tiburón en gran parte intacto. En el caso del tiburón alfa, la etiqueta indicó que se había consumido todo el cuerpo, o al menos grandes porciones del mismo. No es así como se alimentan las orcas. Sus cacerías son limpias y selectivas, no el consumo total registrado aquí. Y lo más crítico, el análisis de temperatura del dispositivo de seguimiento reveló que las condiciones internas eran consistentes con estar dentro de otro tiburón, no de un mamífero. Los mamíferos tienen temperaturas corporales centrales más altas y una digestión más compleja, lo que produciría diferentes firmas térmicas. La lectura de 32 grados Celsius coincidió con el tracto digestivo de un tiburón mucho más grande, probablemente un gran tiburón blanco caníbal de 16 pies. Así que, aunque las orcas sin duda han demostrado ser capaces de matar grandes tiburones blancos, la evidencia forense simplemente no encajaba. La desaparición del tiburón alfa no fue un ataque coordinado de mamíferos. Teoría del megalodón. Cuando falló la teoría de la orca, otra especulación rápidamente capturó la imaginación del público. El megalodón, un gigante prehistórico que una vez dominó los océanos. Muchas personas en línea comenzaron a especular que era nuestra primera evidencia de que hay un tiburón grande, posiblemente un megalodón. ¿Podría alguien haber sobrevivido? La idea se difundió rápidamente.
Algo había consumido un tiburón blanco de 2,74 metros completamente desarrollado y sano, y no en pedazos, sino en lo que parecía ser un solo evento rápido. Ese tipo de poder bruto parecía estar más allá de cualquier depredador conocido. Para algunos, evocaba a una criatura del registro fósil, Carcharodon megalodon. Los megalodones no eran un mito, eran reales y dominaron los mares entre hace 23 y 3,6 millones de años. Llegaron a medir hasta 18 metros de largo, con mandíbulas de 3,3 metros de ancho, llenas de dientes de 18 centímetros. Sabemos eso porque hemos encontrado los dientes. El diente de megalodón tiene alrededor de 17,8 centímetros. Su fuerza de mordida podría romper huesos de ballena. ¿Su presa favorita? Primero cetáceos y grandes tiburones. Los fósiles muestran ballenas con gigantescas marcas de mordidas semicirculares, la tarjeta de presentación del megalodón. Si algo podía tragarse un gran tiburón blanco entero, era este monstruo. Mientras la historia del tiburón alfa se volvía viral, la teoría del megalodón se apoderó de la gente. Los foros estallaron. Los falsos documentales difuminaron la línea entre la especulación y la ciencia. Incluso medios respetados dieron cabida a la posibilidad. Después de todo, el 95% del océano sigue sin ser explorado. ¿Podría un solo megalodón sobrevivir escondido en las fosas negras? Pero los científicos respondieron con firmeza. Primero, no hay evidencia física de un megalodón vivo. Ni ninguno. No hay escaneos de sonar, ni videos, ni especímenes muertos, ni mordeduras en ballenas modernas que coincidan con el tamaño del megalodón. Un depredador de esa escala dejaría señales inconfundibles, poblaciones de ballenas devastadas, cadenas alimenticias alteradas y marcas de dientes gigantes en los cadáveres. Nada como eso ha sido registrado. En segundo lugar, los datos recuperados de la etiqueta de Shark Alpha desmantelaron la teoría. La etiqueta mostró un aumento repentino de temperatura de 32 grados Celsius, lo que significa que había sido tragado, pero por algo con un sistema digestivo de sangre fría. El megalodón, como un depredador de sangre caliente similar a los grandes tiburones blancos modernos, habría producido una temperatura interna mucho más alta. Por lo tanto, la teoría del megalodón no se sostuvo. Y eso es lo que hizo que la verdad fuese más inquietante. Un megalodón da miedo, sí, pero es un monstruo del pasado. Fácil de mitologizar, fácil de descartar. Lo que mató al tiburón alfa no fue de una era perdida. No se escondía en la oscuridad antigua. Era algo real, algo vivo ahora mismo. En este punto, la frustración y la desesperación se apoderaron. ¿Podrían los calamares haber sido los asesinos? A medida que la extraña desaparición del tiburón alfa se propagó por el mundo científico, la confusión rápidamente se convirtió en obsesión. Se puso sobre la mesa toda teoría posible. Uno en particular destacó y prendió fuego. No era ciencia ficción. Tenía raíces tanto en la leyenda como en la biología. El calamar gigante. Durante siglos, los marineros habían contado historias de bestias tentaculares arrastrando barcos enteros bajo las olas. Estos cuentos a menudo fueron descartados, pero cicatrices encontradas en las cabezas de los cachalotes contaban otra historia. Heridas circulares y marcas de ventosas mostraban que estas batallas eran reales. Sus pieles llevan las marcas de innumerables batallas con estos enormes cefalópodos. Los calamares gigantes, algunos de más de 12 metros existieron, eran elusivos, poderosos y muy reales. No pasó mucho tiempo antes de que voces serias comenzaran a preguntar: ¿podría uno de ellos ser responsable de lo que le pasó a Shark Alpha? Al principio, la idea tenía sentido. Los calamares gigantes son depredadores emboscadores. Pueden atacar desde abajo con una velocidad cegadora. Sus tentáculos están alineados con ventosas poderosas y ganchos afilados. Un tiburón que se adentrara demasiado o se acercara podría ser atacado antes de tener la oportunidad de reaccionar. Muchos científicos encontraron la teoría tanto escalofriante como creíble. Parecía la explicación perfecta. Un raro encuentro con un calamar gigante podría finalmente explicar los extraños datos de las etiquetas. El océano es vasto y en gran parte inexplorado. ¿Por qué no esto? Pero a medida que se estudiaron más de cerca los datos del dispositivo de rastreo recuperado, la teoría del calamar comenzó a debilitarse. La temperatura dentro del cuerpo del depredador era demasiado cálida. Los calamares gigantes son de sangre fría. Su temperatura interna se mantiene cerca del agua circundante. No podrían generar el tipo de calor que se registró. Ese pequeño detalle se convirtió en un gran problema. Había más. El descenso registrado en la etiqueta no fue una lucha rápida seguida de silencio.
Fue una caída profunda y constante. Después de eso, la etiqueta mostró un movimiento controlado y metódico durante días. Este patrón no era consistente con el comportamiento de los calamares. Los calamares gigantes no arrastran a sus presas lentamente hacia las profundidades. Atacan y se retiran. No navegan en patrones medidos durante largos periodos. Lo que sea que haya atrapado al tiburón alfa no solo lo mató, sino que continuó moviéndose con la etiqueta aún dentro de su cuerpo. Eso significaba que este era un depredador con resistencia y un sistema digestivo que no coincidía con ningún cefalópodo. Eventualmente, la evidencia se volvió imposible de ignorar. La fisiología estaba mal. El comportamiento estaba mal. La firma térmica estaba equivocada. Lo que al principio parecía el sospechoso perfecto fue eliminado pieza por pieza. La teoría del calamar gigante se derrumbó justo cuando estaba a punto de ser aceptada. Y así, la búsqueda del asesino del tiburón alfa continuó. Cuanto más profundizaban los científicos, más inquietantes se volvían las posibilidades. Algo había allí abajo, pero no era un calamar. Especulación humana. ¿Podríamos haber hecho esto? A medida que los investigadores buscaban explicaciones para la desaparición del tiburón alfa, la sospecha pasó de los depredadores oceánicos a las manos humanas. Los humanos han infligido violencia a los grandes tiburones blancos desde hace mucho tiempo. En algunos lugares fueron objetivo intencionado. En otros fueron mutilados o capturados accidentalmente. ¿Podría el tiburón alfa haber sido otra víctima? En un caso en el sur de Australia, a principios de la década de 2000, las autoridades descubrieron un gran tiburón blanco arrastrado a la orilla con la mandíbula aserrada y el estómago abierto. Los investigadores encontraron marcas de cuerda alrededor de su cola. Creían que las personas podrían haber atado al tiburón, sacrificado y quitado partes para el comercio ilícito de partes del cuerpo. Otro incidente verificado ocurrió en Sudáfrica alrededor del 2011, cuando un pescador mató a un tiburón blanco desde la costa en Mossel Bay. El hombre usó una caña y un carrete para arrastrar al animal. La especie del tiburón estaba protegida, pero de todos modos lo mató. Más tarde fue acusado y condenado bajo las leyes locales de protección de vida silvestre. Este caso marcó una rara aplicación de leyes destinadas a proteger a los grandes tiburones blancos del daño. Había una tercera historia circulada entre algunos investigadores y pescadores regionales. Se afirmaba que un gran tiburón blanco había sido capturado, atado a un barco, y que le habían extraído el hígado mientras aún estaba vivo antes de ser descartado. Ninguna autoridad confirmó este relato, y no se presentó ninguna evidencia física. La historia permaneció como un rumor no verificado, pero era lo suficientemente oscura y perturbadora como para ser susurrada en círculos científicos. Estos incidentes suscitaron serias preguntas cuando el tiburón alfa desapareció. ¿Podría haber sido capturado por pescadores o muerto por partes? ¿Podría la etiqueta haber caído al agua y luego haber sido tragada por un carroñero? Los humanos interfieren con los tiburones de maneras brutales. Estos hechos hicieron que la teoría fuera plausible, pero luego, los datos de la etiqueta de Shark Alpha contaron una historia diferente. La etiqueta registró un aumento repentino en la temperatura. Coincidía con el calor dentro de un depredador de sangre caliente que lo había ingerido. Registró un descenso controlado de casi 600 metros. Ni hilo de pesca, ni caza de tiburones, ni embarcación humana podría producir ese patrón. La firma era biológica. No coincidía con ningún escenario causado por el ser humano. No obstante, aunque los humanos han dañado brutalmente a los grandes tiburones blancos en incidentes verificados, y quizás peor en rumores, este caso no siguió esos patrones. No fue obra nuestra. Los puntos ciegos de la ciencia. Los científicos que estudian el océano a menudo se encuentran limitados no por los misterios del mar, sino por sus propias suposiciones. El caso del tiburón alfa expuso esta debilidad. Cuando los datos se negaron a encajar perfectamente en categorías conocidas, los investigadores comenzaron a ver con qué frecuencia habían estado enfocándose en los sospechosos o en las preguntas equivocadas. El problema no era la falta de herramientas. El problema era cómo se estaban utilizando esas herramientas. Hay ejemplos notables de esto. Durante siglos los calamares gigantes fueron descartados como mitos porque nadie había capturado un espécimen vivo. Sin embargo, cuando los investigadores finalmente cambiaron su estrategia y colocaron cámaras en las profundidades de los hábitats de los calamares, en lugar de esperar en la superficie, la verdad fue revelada. Los animales habían estado allí todo el tiempo, pero la ciencia había estado buscando en el lugar equivocado. De manera similar, la depredación de orcas sobre tiburones blancos fue pasada por alto hasta que los biólogos marinos
Dejaron de tratar a las dos especies como actores separados y comenzaron a monitorearlas juntas en hábitats superpuestos. Una vez que se hizo ese cambio, llegaron pruebas de que las orcas mataban a los tiburones de maneras altamente especializadas. El comportamiento no había aparecido de repente, simplemente se había pasado por alto. Lo que la desaparición de Shark Alpha obligó a los científicos a afrontar fue que todavía estaban cayendo en la misma trampa. Estaban enmarcando sus investigaciones en torno a suposiciones sobre qué tipo de depredador era más probable, en lugar de dejar que la evidencia los guiara a respuestas menos obvias. La dependencia de etiquetas satelitales, sonar y observación de la superficie fue valiosa pero incompleta. Estas herramientas no podían mostrar el panorama completo de lo que ocurría en las oscuras profundidades donde se desarrolla la mayor parte de la vida oceánica. La realización fue clara. Necesitaban dejar de descartar posibilidades demasiado rápido. Necesitaban recopilar más datos de comportamiento a largo plazo. No solo ráfagas cortas de etiquetas que podrían fallar o perderse. Necesitaban rastrear al depredador y la presa juntos, no de forma aislada. Necesitaban utilizar métodos forenses en los datos de las etiquetas de la misma manera que los investigadores abordan una escena del crimen, tratando cada pico y cada inmersión como una pista en lugar de una anomalía. En resumen, tenían que aceptar que las respuestas no vendrían de ajustar el evento a viejos marcos, vendrían de cerrar las brechas que habían ignorado durante mucho tiempo. La desaparición del tiburón alfa mostró que solo cambiando su enfoque, los científicos podrían esperar descubrir la verdad escondida en las profundidades. El proyecto de la CSIRO. La tarea de resolver la desaparición del tiburón alfa recayó en los científicos de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, la principal agencia de investigación de Australia. Habían marcado al gran blanco de 2,74 metros en el año 2003 como parte de un estudio más amplio sobre el movimiento y la supervivencia de los tiburones. Cuando la etiqueta recuperada reveló el sorprendente aumento de temperatura y la inmersión profunda, el equipo del proyecto supo que estaban lidiando con algo inusual. Ahora bien, todo esto es parte de un proyecto de investigación en el que Todd Batis tuvo la oportunidad de participar en una misión anterior, en busca de tiburones blancos grandes. El grupo era pequeño pero decidido. Ecologistas marinos, especialistas en etiquetado y oceanógrafos se unieron para examinar la evidencia. Su trabajo rápidamente atrajo atención fuera de la ciencia, y no toda fue de apoyo. Algunos se burlaron de ellos, argumentando que nunca podrían explicar lo que realmente había sucedido. Otros se aferraron a las teorías más sensacionalistas. Incluso después de que la evidencia científica descartara calamares gigantes y el megalodón extinto, voces públicas continuaron insistiendo en que uno de esos monstruos debía haber sido el responsable. Muchos creían que los científicos estaban pasando por alto algo obvio. Dentro de CSIRO, el equipo avanzó. Entendieron que la especulación era más fácil que el análisis, pero solo la evidencia cerraría el caso. Comenzaron reexaminando cuidadosamente los datos de la etiqueta. Contendiente, OSearch, recógeme. Greg has seen the OSearch method of tagging up close, spending time on their ship a few years ago. Cada segundo del registro de temperatura, cada cambio en la profundidad, se trató como una pista. Trajeron analistas forenses que normalmente estudiaban escenas de crimen ecológicas y aplicaron métodos similares a los datos. El objetivo era reconstruir la secuencia de eventos con la mayor precisión posible. Al mismo tiempo, el proyecto amplió sus herramientas. Los científicos compararon las lecturas de las etiquetas con vastos archivos de datos de otros animales etiquetados. Miraron los registros de seguimiento satelital, los mapas de temperatura oceánica y los comportamientos conocidos de los depredadores. Examinaron cómo se movían otros tiburones blancos grandes, orcas y peces grandes al alimentarse o evadir un ataque. Al superponer estos registros, comenzaron a ver patrones que podrían descartarse o confirmarse. El equipo también dependía de la colaboración. Se consultaron especialistas en fisiología de tiburones, digestión y comportamiento en aguas profundas para explicar anomalías en los datos de temperatura y buceo. El caso se convirtió en un rompecabezas con muchas piezas, cada una requiriendo diferentes conocimientos. Fue un proceso lento, y las críticas nunca desaparecieron por completo. Pero el equipo de la CSIRO se mantuvo enfocado. Creían que la evidencia, si se leía correctamente, contaría la historia. Y después de años de estudio cuidadoso, finalmente se acercaban al momento en que el misterio sería resuelto. Resolviendo el acertijo, los científicos comenzaron con la etiqueta en sí.
Había registrado cada segundo de los últimos momentos del tiburón alfa. Proyecto de investigación, son los tiburones blancos. Es realmente relevante para toda Estados Unidos y particularmente la costa este. Quiero decir, estamos resolviendo el rompecabezas de la historia de vida. Mostrando cambios de temperatura y de profundidad. Para entender estos números, alinearon los datos de la etiqueta con los registros oceánicos de los días y horas exactas del incidente. Los compararon con las temperaturas de la superficie del mar y la estratificación de las columnas de agua. Esto les dio una referencia de cómo deberían ser las lecturas normales. Lo que resaltó fue el aumento de calor. En lugar de mostrar las temperaturas más frías del agua de mar circundante, la etiqueta registró un calor sostenido que fluctuaba en pulsos. Estos no fueron cambios aleatorios. El patrón se asemejaba a las contracciones y el calentamiento interno que ocurren dentro del estómago de un gran tiburón depredador. Los científicos pudieron descartar un mamífero marino, porque la temperatura nunca alcanzó los niveles estables más altos que se esperaban dentro de una ballena o una orca. También descartaron a los cefalópodos, ya que los calamares son de sangre fría y no pueden generar calor por encima del agua circundante. En este punto, una posibilidad comenzó a emerger. Las lecturas se parecían mucho a la firma de otro gran blanco más grande. La siguiente pista fue el movimiento. Después del aumento repentino en la temperatura, los datos de la etiqueta mostraron una caída rápida hacia aguas profundas. El descenso fue pronunciado y constante, seguido de largos periodos de viaje estable. A intervalos, hubo cortas subidas de profundidad antes de que la etiqueta descendiera de nuevo. Este patrón de subida y bajada coincidía con el deslizamiento y los movimientos de cola de un gran tiburón nadando después de una comida abundante. Las orcas, cuando se rastrean, no producen este ritmo. Los calamares no se desplazan en largos tramos deliberados. El equipo de pesca humano no imita este tipo de inmersión suave y controlada. Una vez más, los movimientos coincidieron estrechamente con cómo se comportaría un gran tiburón blanco después de alimentarse. Los científicos entonces trataron la etiqueta como una escena del crimen. El trabajo más importante no es la etiquetación, es la reanimación. Si no hacemos eso, todo será en vano. El pez va a morir. Bajo un microscopio, examinaron la carcasa exterior. Había arañazos leves y surcos poco profundos cerca de la antena. El espaciamiento de estas marcas era consistente con dientes aserrados. La placa frontal también mostraba corrosión, que recrearon en el laboratorio colocando el mismo material en ácido estomacal de tiburón. El análisis químico fue más allá. Los niveles de acidez y las sales biliares absorbidas en la junta de la etiqueta coincidieron con muestras tomadas de tiburones maco. Esta firma química descartó otros posibles sistemas digestivos, especialmente los de las ballenas, que dejan residuos muy diferentes. Las pruebas se estaban reduciendo y un depredador destacaba. El tamaño fue el siguiente problema. El equipo utilizó modelos de tiempo de digestión para estimar cuánta comida había consumido el depredador. La etiqueta permaneció dentro del estómago durante varios días antes de ser liberada. Eso significaba que el depredador tenía un estómago lo suficientemente grande como para contener una comida abundante y una fisiología lo suficientemente fuerte como para mantenerlo caliente durante un periodo prolongado. Luego compararon los datos con la mecánica de la mandíbula. Un depredador necesitaría una boca lo suficientemente grande para tragar grandes pedazos de un tiburón de unos 2,74 metros. Al combinar estos cálculos, concluyeron que el animal debía haber sido varios metros más largo que el tiburón alfa. Eso señalaba directamente a un gran tiburón blanco más grande. Los científicos se preguntaron qué animales podrían posiblemente cumplir con todos estos requisitos. Científicos rodean al tiburón. Algunos toman notas, algunos miran el reloj. Solo 15 minutos en la plataforma, el agua se bombea a través de una manguera. El depredador tenía que ser suficientemente de sangre caliente para crear la firma de calor medida. Tenía que ser capaz de realizar inmersiones profundas y deliberadas. Tenía que moverse a las mismas velocidades constantes mostradas en el registro de la etiqueta. Finalmente, tenía que vivir en las mismas aguas en la misma época del año. Cuando cada condición fue verificada contra especies conocidas, solo una encajaba. Aún así, el equipo quería estar seguro. Buscaron en años de datos de etiquetas archivados para encontrar casos comparables. Siempre que aparecía una secuencia similar, se repetía la misma historia. Los patrones de calor pulsante del estómago, inmersiones profundas y viajes constantes solo ocurrían después de que los grandes tiburones blancos se habían alimentado de grandes presas. Estudios independientes de Sudáfrica y California mostraron los mismos resultados. Cada línea de evidencia apuntaba en la misma dirección. Finalmente, los científicos probaron su conclusión preguntándose qué la refutaría. Si la etiqueta hubiera mostrado el calor constante de un mamífero, señalaría a una orca o una ballena. Si el movimiento hubiera sido caótico y breve, podría haber sido un ataque de calamares. Si la etiqueta hubiera derivado sin control,
Podría haber sido interferencia humana, pero ninguna de esas firmas apareció. Las pruebas se volvieron más precisas cada vez que una posibilidad era eliminada. Finalmente, las piezas del rompecabezas encajaron. La etiqueta había viajado dentro del estómago de un gran tiburón blanco más grande que había consumido al tiburón alfa. Después de años de análisis, comparaciones cuidadosas y un escrutinio sin fin, el equipo de CSIRO había resuelto el misterio. El tiburón alfa había sido devorado vivo por uno de los suyos. Cuando el cazador se convierte en la presa, el descubrimiento sorprendió tanto a los científicos como al público. Durante años, el gran blanco había sido considerado el depredador supremo. Hablamos mucho sobre los tiburones blancos siendo depredadores, y lo son. Son un poderoso depredador marino. Un gobernante intocable de los mares. La realización de que Shark Alpha, un individuo fuerte y saludable, podría ser superado y consumido por otro gran tiburón blanco cambió esa imagen para siempre. Fue un recordatorio de que incluso los cazadores más feroces viven dentro de una jerarquía brutal, donde la supervivencia depende del tamaño, el momento y el azar. Esta revelación tenía implicaciones inquietantes. Mostraba que el océano no opera según los mitos que la gente a menudo le asigna. No hay monstruos invencibles ni supervivientes perfectos. Cada criatura, incluso el gran tiburón blanco, puede convertirse en presa cuando se enfrenta a un rival más grande. El océano profundo no está gobernado por leyendas de gigantes extintos o leviatanes ocultos, sino por la dura realidad de los depredadores vivos que todavía patrullan sus aguas hoy. Para el equipo de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, resolver el caso del tiburón alfa fue más que cerrar un misterio. Demostró cuánto del océano sigue siendo desconocido y cuán fácilmente las suposiciones pueden desviar a la ciencia. Los datos del dispositivo se convirtieron en una advertencia de que los investigadores deben continuar refinando sus herramientas, probando sus sesgos y preparándose para respuestas que son mucho más perturbadoras que los mitos. El destino del tiburón alfa dejó una verdad duradera. El mar no garantiza seguridad, ni siquiera para sus cazadores más grandes. En esas profundidades el poder solo pertenece a quien es más grande, más fuerte y más hambriento. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.